todos, bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy tenemos una invitada que pues es muy cercana a Laura, yo la conozco también, pero Laura, preséntanos a Flora. Hola, bienvenidas a todas. Sí, hoy tenemos una invitada, nos conocimos en un curso, es amiga mía y bueno, os voy a leer su presentación que es muy bonita. Me llamo María Florencia, pero todos me dicen Flora. Si me preguntan quién soy, hoy con 37 años recién cumplidos, puedo decir que me siento más niña que nunca, que pude callar el 90% de la voz de adulta, porque ese 10 restante es necesario para algunas cosas de la vida misma. Y volví a escuchar a mi niña interior, esa que ama los colores, los dibujos y le gusta sentarse a pintar. Hice de eso hoy mi profesión y lo disfruto mucho y siento que si todos lográramos volver a conectarnos con la esencia de uno mismo, seríamos personas más felices. Pero por eso la frase que me acompaña y no me deja desviarme de mi camino es, mereces lo que sueñas. Bienvenida, Flor. ¿Qué tal estás? Hola, un gusto. Gracias, bueno, gracias Lau, por esta invitación. La verdad que muy feliz, muy emocionada. Hace mucho que pactamos este encuentro, esta charla, digo yo, Sí, que es entre amigas. Por eso les sí, decía mi mate, como toda Argentina. Y bueno, muy feliz por esta oportunidad, digo yo, de contar desde mi lugar, ¿sí? De hoy, como dijiste en mi presentación, hoy puedo decir que soy ilustradora, que trabajo de eso, que no fue fácil y si hoy yo hablara con la Flora de hace 5 o 6 años atrás y le iba a decir, che, vas a trabajar de esto, dale para adelante con el dibujo, que es lo tuyo, no me iba a creer, no, me iba a decir, vos estás loca, del dibujo no se vive, como muchos me dijeron. Sí, claro. Eh, y la verdad que, bueno, para mí es un placer. Si esta charla le sirve a alguien, si es un empujoncito para esa persona que a veces duda de hacer lo que tanto le gusta, para mí ya está. Con que una persona diga, che, me sirvió, me ayudó, me animó a hacer eso que tanto amo, tarea seguro, cumplida. seguro, seguro. ¿Y cómo empezaste cuando eras pequeña, tu infancia, eso del dibujo, la pasión está por pintar? Sí, yo creo que nuestras pasiones uy, perdón, surgen desde que somos niños. Digo que todos cuando somos chiquitos tenemos claro en algún lugar de nuestro corazón lo que queremos hacer. Viste que cuando le preguntan a los niños, ¿qué querés hacer cuando seas grande? Y yo creo que esa respuesta nace del alma. Y después cuando vamos creciendo, que esa voz se empieza a callar por muchas cosas de la vida, digo, cotidianas, del trabajo, de la vida misma, vas diciendo, bueno, déjalo para otro ratito, no, ahora no puedo, no tengo que pagar cuentas, no es lo mío, no. Y yo desde chica, bueno, dibujaba por todos lados, no había libreta que no rayara, cuaderno. Me acuerdo que mi mamá tenía, antes usaba mucho, eran libretitas que la gente anotaba, o las compras, Sí. o eran de la iglesia, qué sé yo, y cuando la encontré de grande, todas las hojas tenían un dibujo mío, y mamá me dice, vos lo que me agarrabas, le dibujabas arriba, Dibujabas. entonces ella tenía que leer por debajo lo que había puesto. Después en la escuela también, siempre era una oportunidad para dibujar los actos, no sé, concursos, obvio, en la primaria, en la hora de dibujo, después cuando ya creces, esas Mm, materias no están. ya, Entonces, ya. yo buscaba siempre, ahora que lo pienso, canalizarlo de alguna forma. Eh, las tarjetas de cumpleaños las hacía yo, todo a mano, porque antes no existía lo digital como ahora. Sí. Eh, los pizarrones de los actos, las banderas de fin de año, y ahí estaba yo. O sea, ¿a quién recurrían? A mí, los dibujos para los afiches. Entonces yo digo que ahí es como que yo podía canalizar lo que quería hacer de alguna forma, no lo callaba. Ya fue distinto cuando terminé la secundaria y hay que elegir una carrera. Ahí uno estás, no sé, Más seriedad allí, ¿no? Y sí, además sí, y muchas aparte voces que dicen muchas cosas también. Sí, sí. eso fue lo que me pasó. Yo hice el intento, dije, bueno,
cerca de mi ciudad es un instituto, una universidad de profesorados, que era lo más cercano que yo tenía porque tampoco me podía ir tan lejos. Profesorado de arte, de dibujo. Buscate algo que te dé de comer, fue la respuesta. Buscate Claro. una carrera que te dé de comer. Y yo pensaba, entonces los maestros de arte no cobran. Los profesores ¿De trabajan qué gratis. vive? Sí, sí, Claro, ¿De sí. qué viven? claro. Y bueno, en ese entonces, 17 años, dije, ok, uno agacha la cabeza, hace caso. Sí. Me busqué una carrera que tenía parte de lo que yo había estudiado en la secundaria, que era todo relacionado a química, nada que ver a lo mío, ¿Qué materias muy duras. estudiaste? Sí, hice 5 años, en realidad antes eran 6, después se recortaron a 5, no salíamos como técnicos químicos, pero con hacia esa, podías estudiar toda carrera, ingeniería, estábamos súper preparados, siempre me fue bien. Y yo dije, ok, bueno, elijo una carrera que tenga las mismas materias que yo tenía, entonces sabía que me iba a ir bien, porque soy una persona aplicada, estudiosa. Bueno, la vida siempre me seguía poniendo cosas enfrente como para que yo me dé cuenta de por dónde iba lo mío. Mi compañero, la persona que viajaba conmigo, dibujaba también, muy bien, muy bien, y se la pasaban en las horas de clase que teníamos juntos, porque yo me sentaba al lado de él, dibujando. Me Y encanta. un, y un día le dije, yo no, yo de mi lugar le digo, ¿qué haces en esta carrera? ¿Por qué no estudias algo relacionado al dibujo? Sos muy bueno en lo que haces. Y me hizo caso, porque no terminó la carrera y se fue a estudiar diseño gráfico. En ese entonces, yo te ¿Y estoy tú no te hablando de, oíste a ti misma? no, 2007, sí, 2007 fue. Y yo digo, capaz que yo le dije algo que me hubiera gustado que me digan a mí. Hoy lo veo así, hoy que Claro. después de tantos años uno puede analizar, digo yo, claro, yo le dije a él lo que me hubiera gustado que me digan a mí. Y él lo hizo, él siguió y tuvo el apoyo y estudió y hoy trabaja de eso, sigue siendo un crack en lo que hace. Y yo digo, qué lindo cuando uno se empieza a rodear de gente que te apoya, que te acompaña. Entonces, como que el camino se hace un poquito más fácil porque uno siempre duda Claro. de uno mismo, de lo que sabe hacer, del don que trae. Mm. Y bueno, por supuesto, yo tampoco terminé la carrera, llegó a fin de año, empecé a rendir para pasar a segundo año y yo digo, no, no, no. Y con todos los miedos del mundo dije, no quiero estudiar más, con todo lo que eso implicaba, porque era un esfuerzo muy grande de los padres para pagar una carrera universitaria. Sí, sí. Me tuve que poner a trabajar. O sea, bueno, ok, no querés seguir estudiando, vas a tener que trabajar. Y bueno, empecé a trabajar y administrativos y lo que surge primero siempre. Sí. Eh, Pregúntenme, ¿no? Sí, yo voy muy No, rápido. no, dale, 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 dale. Vas bien, vas bien, vas bien. Eh, Empecé a trabajar. En eso también, al ponerme a pensar y hacer todo una guía de lo que íbamos a charlar, me di cuenta también que en el camino se me pusieron varios cursos como para ir trabajando, digo yo, mi alma. Como yo digo, Vale. eso fue como Sí. para empezar a escucharme, porque en el camino me apareció por amigas Reiki, hice los niveles de Reiki. En el 2017 estudié el profesorado de yoga. Mm. Y ahí, eso yo digo, fueron todas herramientas que si bien fui profe de yoga un tiempo, digo, eran herramientas no para enseñarlas, sino como para mí. Ya. Cuando Claro. estudié el profesorado, mi Para profe, una empezar genia a en la trabajar en vida, ti. sí, Sí. sí, porque lo que más me faltaba era volver a escucharme. eh, Ujú. y con todas esas terapias, con todos esos cursos, uno trabaja en uno mismo. O sea, Sí. Sí. y empezás a callar a tu mente, a callar a los demás también, ¿no? Porque por ahí, en mí, personalmente, y capaz que le pasa a mucha gente, es más importante la opinión del otro, tiene más peso que la de uno mismo. Y ahí Sí. empezamos a tapar una capa arriba de la otra. Después cuando tenés que liberarte de todo eso, es un gran trabajo. Sí, porque, claro, hay tantas opiniones
sea, es que hay tantas, si hubieran dos, tres, dices, vale, pues escojo una, pero es que hay tantas opiniones fuera que, Sí, y Pero cuando ahí uno está, también uno tiene que hacer un filtro, porque tampoco puedes, o sea, siempre va a haber alguien al que no le parezca lo que uno está claro, haciendo, siempre. Y siempre va a haber alguien que le parezca hermoso lo que uno hace, ¿no? Entonces, no te puedes ir ni por un lado ni por el otro. Finalmente, yo creo que un poco a donde va Flora es lo más importante, es conecta contigo y claro. encuentra eso que hay dentro de ti, porque afuera siempre habrán 800.000 Uf, opiniones distintas, no, haz esto, no lo otro, no esto, no, esto sí, no sé qué. totalmente. Y no se puede porque finalmente ahí es donde uno empieza a tomar caminos y rumbos que no son. Y creo que las tres hemos pasado por eso y después es que uno dice, no, momentos que yo tengo que hacer así porque tengo que retornar a donde yo tenía que estar. A ti, ¿no? sí, Claro. A ti, sí, claro, sí, sí, sí. sí, 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 sí. Bueno, después, después de que, bueno, hice todos estos cursos, también tuve la posibilidad de viajar y vivir en el exterior un tiempo y eso también me sirvió porque estuve sola. Realmente fue un viaje que estuve sola, o sea, en otro país, otra cultura. mm, Primero viajé en el 2011 a Estados Unidos por 4 meses y en el 2013 a Holanda por 7 meses. Y eso también me ayudó a crecer, a conectarme, a escucharme, porque tuve muchos momentos de soledad, no estaba ni mi familia, ni mis amigos, ni mi pareja en ese momento ahí físicamente conmigo. Y bueno, ahí también cuando volví, con toda una revolución por dentro, porque era como que se iba despejando de a poco el caminito. Y bueno, en el 2019, sí, 2019, a finales del 2019 dije, bueno, por fin, o sea, me decidí porque también soy de Libra, entonces ahí la indecisión siempre me juega en contra, con Laura charlo siempre. Digo, Bueno, ay, si tuviera un signo que me reiría más, Estás un bueno, poquito de tierra. ay, Dios. Y bueno, mi marido es bien de tierra, entonces él fue taurino, un empuje muy Ah, sí, importante claro. en mis decisiones. Sí, él siempre fue creo que el que yo le digo, vos me empujabas y me empujabas para que haga hoy lo que hago. Y bueno, me anoté a un curso, no un curso, a un taller de dibujo de una gran artista también que es de mi ciudad, Vania Margaría, que es buenísima, digo yo, en lo que hace, tiene un talento tan grande. Y bueno, y ella fue la que me dice, che, ¿por qué no te haces un Instagram para compartir tus dibujos? Sí, un Instagram. En ese entonces, bueno, 2019 era, ¿no? Y yo usaba Facebook y me había hecho un Instagram y no lo usaba porque no sabía, no, no sé, no le daba importancia. Dije, bueno, le hice caso y así, todo improvisado, dibujaba en un papel, hacía un dibujo, le sacaba una foto y lo empecé a subir. Y Y ya. ella me dice, también lo que te va a servir eso es a conectarte con más gente que hace lo mismo que vos. Y yo creo que lo hice también por eso. No sé si tanto me animaba como, che, para mostrar mi dibujo, pero sí vi ahí y me empecé a dar cuenta que podía ver los trabajos de las demás personas, de personas claro, de todo el mundo, que nunca habría usado las redes para eso, no me daba cuenta. Uno tenía los amigos, yo soy como más de la vieja escuela, o sea, aunque tengo 37, como de otra generación, sí, entonces eran amigos y nada más. Hoy las redes gracias a eso nos conecta con personas de todo el mundo, así como estamos nosotras unidas. sí, Y dije, wow, hay un mundo atrás de esto que me voló la cabeza, porque capacitaciones, hoy en día te podés capacitar gratis, o sea, si vos querés podés pagar, si no, no. Eso también era una de las cosas que siempre a mí me resonaba y me hacía ruido decir, nunca hice una carrera universitaria, viste, el título ahí colgado, que para otras generaciones Sea prestigio, súper importante, sí, claro. súper sí, importante, entonces tenía ese peso, decir, bueno, tengo 30 y pico, no, ¿qué hago? No hice nada. Y, y bueno, ya anotarme a un taller de dibujo era un montón. Compartir mi dibujo en redes, un montón. hombre, Más, claro. sí, sí.
Sí, ¿qué pasó? Yo digo, la vez que me había decidido, pandemia. O Sí. sea, fui creo que unos meses y nos encerraron. Digo, no, no puede ser. La vez que me decidí a hacer algo que me gustaba y que me había animado, anotado. Bueno, pero también la pandemia, bueno, sacando todo lo que pasó, yo ya convivía con mi pareja, con mi marido. Los dos trabajábamos en salud, entonces el trabajo nunca nos faltó. Ya. Lo que sí nos sobraba era tiempo porque no podíamos salir a ningún lado, o sea, encerrados todo el día en casa, más que al patio. Por suerte tenemos un patio enorme y bueno, ahí tiempo para pensar, para practicar. Retomé prácticas de yoga todos los días porque uno tenía que sacar Total. eh, Si no, ese era para encierro, volverse loco. sí, sí. Y bueno, yo creo que algunos lo canalizaron bien y otros no. O sea, la gente se enfermaba de tanto Sí, 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 claro. encierro, tanta Sí, angustia. sí. Nosotros decidimos apagar la tele y enfocarnos en algo productivo. Y bueno, ahí cuando retomé las clases de yoga dije otra vez hacia adentro y la vocecita, che, ¿qué vas a hacer con lo del dibujo? ¡Ay, tenés tiempo! Que antes, bueno, yo decía, Claro, sí, sí. trabajo. Ahora trabajaba desde casa y tenía tiempo para mí. Y bueno, de esas casualidades, digo yo, en medio de quedar embarazada, porque también quedé embarazada en pandemia, viste, había mucho tiempo, ¿ves? Yo también quedé embarazada y muchos me nacieron en pandemia, la gente se conectó mucho. Eh, bueno, ahí en Instagram me aparece una publicidad, viste, el algoritmo te persigue, digo yo, de Núcleo Arte Digital, que es donde actualmente estoy. Entonces es mi segundo año con mi profe Juan Martín Bueno y Noé, su hermana, que tienen este proyecto de hermanos que capacitan. Él es un gran ilustrador y gran profesor, digo yo, porque la mayoría de las cosas que hoy aplico y sigo aplicando, porque sigo tomando sus clases, eh, no solo enseña a dibujar técnicas, a manejar los programas, sino que enseña mucho de su experiencia. Y yo digo que ahí es cuando uno conecta con otra persona, es donde más aprende de la experiencia, cuando te cuenta lo que él vivió, cómo lo pasó, lo que hizo, sus errores, para que nosotros no los cometamos. Y bueno, de eso aprendí mucho también y sigo aprendiendo, me sigo perfeccionando. Eh, y bueno, ahí fue cuando tomé la decisión, me compré una tableta digital porque su curso era aprender a dibujar digital. Y eso también era un gran paso, porque pasar del papel a- con papel, lápiz y Claro, es colores otro al mundo mundo. digital, Sí, sí. sí, que ahí ya no, ahí ya se te abren más, digo yo, los caminos, porque si bien un dibujo uno lo puede vender, sí, porque hay gente que pinta y vende sus cuadros, ya el mundo digital es otra cosa. Te permite trabajar para todo el mundo, para todos los lugares, entregar trabajos digitales y después si uno lo necesita imprimir, lo imprime. Entonces ahí sí fue un gran paso eh, para mí y una satisfacción también muy grande porque yo me sentía súper realizada. O sea, estar estudiando y capacitándome en lo que yo hubiera querido hacer quizás 10 años atrás. Desde Y el hoy lo podía principio, concretar. seguramente. Sí, sí, Sí. sí, 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 sí. Y, y bueno, ahí después, por supuesto, nos enseñaron a perfeccionarnos en redes sociales, en cómo Claro. vendernos, en cómo mostrarnos. Algo que siempre tengo presente de que me enseñó Juan es que no nos quedemos esperando a que alguien venga a ofrecernos trabajo o que nos mostremos. O sea, si nosotros Ya. mostramos lo que sabemos hacer, eh, ahí la gente va a poder ofrecernos el trabajo. O sea, que no nos quedemos sentados esperando a que alguien Ya. venga y te golpee la puerta y te diga, ¿querés trabajar para mí? Y aparte si tampoco lo mostrás o lo compartís, la gente no puede saber. No, claro. Entonces,
Sobre todo empecé, digo, en un bueno, arte como el que haces tú, uno Sí, necesita como ver como el estilo, como, no sé, porque no necesariamente vas a conectar con todo el mundo, pues porque uno también tiene sus ideas y su estilo, entonces también es súper claro, importante que muestres como cuál es tu estilo, qué te gusta hacer, cuál es el tipo de dibujos y todo eso es claro, súper importante para uno, digamos, de cliente, saber pues cómo trabajas. sí, claro, exacto, exacto. Y también saber que uno no puede abarcar todo. Claro. Y cuando entras en esto, en que empezás a ver los trabajos de los otros, también es un trabajo muy interno, que esto lo confieso, tuve que hacer y capaz que seguro le pasa a otros, es no compararse, es ya, que la experiencia del otro en realidad, si yo entro a ver el trabajo de otro artista, no quedarme con decir, che, qué bueno que es, o sea, no, a mí no me van a contratar porque yo no dibujo como él. Y ya, no, yo no dibujo como él, el otro no cose como la otra persona, o sea, Pero todo, es hay, que la hay comparación, creo que vienen todos los todos, temas, o sea, sí, todos tenemos la mala manía de estarnos sí, comparando, ¿no? Y sí, entonces, sí, pero sí. no solo laboralmente, sino quien tiene X años, ¿no? Es que fulanita tiene mi misma edad y entonces le hace esto y esto, o tiene tanto, tanto, bueno, en fin, lo que Sí, sea. Y es una muy mala manía porque finalmente, sobre todo en temas muy artísticos, cada uno tiene su magia y cada uno tiene sus talentos, que no es de que fulano lo hace mejor que yo o tiene más experiencia, no, yo tengo también mi propia magia, mi propia esencia. sí, cada uno le pone su impronta, su toque, Exacto. y los vas descubriendo en el camino también, sí, ¿sí? sí, Incluso sí, puede cambiar, porque sí, yo al principio, o sea, lo que más me gusta a mí es la ilustración infantil, pero no me cerré a eso, porque como lo digital es tan amplio lo que te permite hacer que uno va descubriendo todas las cosas y uno se va perfeccionando. Entonces a mí eso me permitió abrirme, o sea, abrir mi abanico. Sí, ok, yo disfruto mucho hacer, mi sueño es ilustrar un libro infantil. Ok, pero no me voy a quedar esperando a que una editorial entre a mi perfil y ya, diga, bueno, a Claro. ver, contratemos a Flor para que nos dibuje este cuento. No, vale, claro, empecé a indagar, a investigar y lo bueno es que yo siempre digo, cuando uno se abre a todo esto, las personas van apareciendo. Empecé a tener trabajos, o sea, mis primeros trabajos fue la primera persona que me dijo, dibuja para mí, es mi amiga, mi amiga Nati, gemoterapista, que ella está muy conectada con las piedras, entonces le empecé a hacer trabajos para ella. Eh, cuando apenas arrancaba, yo digo, ay, cuando veo eso digo, ay amiga, hoy lo podría hacer muchísimo mejor. Pero Claro, pero también van esa, cambiando según sí, tu ser, tu persona, quién vas siendo tú en cada instante claro, de la vida. Probablemente si miras tus dibujos de los 17 hoy dices como, uy, pero eso revelaba 100% que no eras tú en ese momento. Entonces, claro, ahí sí, también se va no, viendo la evolución de tu ser, digamos. sí, sí, sí. Bueno, y así yo digo, fue apareciendo de diferentes personas. Después trabajé para una mm, astróloga también en mi ciudad. Y yo digo, eran proyectos que cuando me los proponían yo decía, pero yo no hago eso. Y después decía, pero bueno, ¿por qué no? claro, Hice todo un año astrológico con ella, de cada signo lo es pensamos, o verdad, sea, estuvimos un año sí, trabajando juntas para presentarlo, casi un año, para presentarlo en el siguiente año astrológico, cada imagen, cada figura, cada elemento, lo que tenía que tener, y trabajar así también, digo yo, a mí me nutrió mucho personalmente porque aprendía mucho de la otra persona. Yo Claro. soy de esas que no solo lo veo como profesionalmente, que uno aprende las técnicas o lo que tenga que ver relacionado con el dibujo, sino cuando te conectás con otra persona, aprendes sí, un montón. O sea, por algo yo, nada es casualidad en la vida, eh, te llega esa persona y con ese conocimiento. Y aprendí un montón de astrología y hoy sigue siendo la persona a la cual consulto, mi carta natal, me la hice con ella, revolución solar. claro, sí, Y, sí, 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 y bueno, después también con esto de abrirme no solamente lo que yo hacía, también trabajé para un bar, para un café también de ahí de mi ciudad, de Fly y su pareja, Leo.
me empezaron a pedir hacer cosas, carta de, el El menú, menú. la Ujú. entrada, flyer, o sea, remeras, que ahí lo que yo veo impensados, si uno se queda con una parte, no te abrís a las otras Claro, claro, posibilidades. claro, Claro. claro. Y cuando uno está abierto, digo yo, a que eso suceda, va apareciendo, Pero claro, van apareciendo. es normal esos miedos, lo que decías tú, no, eso yo no lo hago. Es como un poquito de tambaleo y decir, vale, vale, no lo hago, pero, ¿no? Es abrirte, ¿no? A esas distintas, porque al final yo creo que también es parte, ¿no? De ese aprender y ese aprender del otro también y las distintas cosas, pero claro, te sales, supongo, de la zona de confort, o no sé cómo le dirías, pero, ¿no? Diferentes Sí. maneras. Sí, Y las inseguridades, ¿no? Siempre ahí picoteando siempre. el vas a poder, el segura, vas a aceptar. Una cosa muy loca también que me pasó es que es, es muy, cuando nos reíamos después con Silvi, ella es de Constructora del Bosque de Cariló, Ujú, una constructora muy grande, muy prestigiosa de Cariló. Me llega un mail de ella personal, porque ella es locutora, es una locutora muy reconocida en Buenos Aires. Me llega un mail súper informal, como es ella, porque tiene una personalidad divina que cuando yo la conocí dije, qué mal hubiera hecho yo si rechazaba ese mail, ya. como hice, porque dije, esto es spam. Preguntándome por un Claro. presupuesto, hola, encima ella saluda con aloha, ¿cómo estás? Quería preguntarte por un presupuesto, y yo cuando lo leía digo, no, esto es Esto no es mentira, cierto. esto sí, 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 no, eliminar, no quería ni siquiera hacer clic Bloquear. por ahí, sí, y después le comento, me parece, me dice, ¿y por qué no buscas a ver si la persona es real? Claro. Si viene de ella. Ah, dije yo, ok, busco la persona, la busco en redes, tenía su mail, figuraba, porque como es una locutora muy reconocida, se figura todos sus contactos Sus para información. contratarla, Ajá. y era su mail. Y ella me dejaba su teléfono abajo y le escribí y le dije, disculpame, me llegó un mail, le hice la captura, o sea, seguía súper desconfiada de que esto me podía pasar a mí. Eh, y me dice, sí, sí, soy yo, hola, ¿cómo ¿Es en estás? serio? ¿En serio? Y el trabajo que ella me estaba pidiendo era una ilustración para la publicidad. Ellas hacen una publicidad de su constructora. La constructora pertenece ahí, a su mamá, está ahí, eh, para una revista que lo hacen todos los años y querían que esta vez sea diferente, que tenga una foto de ellas, de todas estas mujeres, porque son todas mujeres las que trabajan ahí, y con algo representativo de Cariló. Yo ni sabía dónde quedaba Cariló. Así estaba. O sea, digo, ¿dónde es Cariló? Sabía que era para la costa, pero nunca había ido. Costa Argentina, mar argentino. Eh, Acepté, digo, ok, otra cosa que me empujaba a salir de mi zona de confort de dibujar dibujos para niños, Sí, sí, ilustraciones sí. infantiles. Ese también fue todo un desafío. También estuvimos trabajando varios meses hasta que salió, se publicó mi ilustración con la foto de ellas en la revista. Yo no lo podía creer, o sea, fue un trabajo súper grande para mí, una oportunidad enorme, porque Claro. también después de todo esto de charlarnos, o sea, pegamos muy buena onda y me fui con mi familia a conocer Cariló. No conocía el mar argentino y dije, ok, en las vacaciones vamos y la conocí, conocí el lugar, conocí la constructora, un lugar maravilloso, Cariló, lleno de bosque verde como a mí me gusta. O sea, me la pasé dibujando como dos meses el bosque, detrás de la foto de ella, tienen todo un bosque. Sí. Y bueno, y pude conocerla y ella también es instructora de yoga. Y yo digo, ¿cómo es maravilloso que te conectan? O sea, esa La gente vida, llega sí, Porque sí, además y finalmente uno atrae lo que uno es. Entonces, ahí en esas transformaciones y todo ese camino que vas llevando, vas
trayendo, que uno cree que son coincidencias y tal, pero no, uno va trayendo las personas que están ahí para, que están listas para que uno llegue a sus vidas y viceversa, ¿no? Porque Sí, hay, pues también tu alma tiene que estar lista para cada cosa, que me claro. parece súper bonito, Flora, que trabajes en diferentes temas, porque creo que para ti como ser humano tiene que ser muy enriquecedor lo que vas aprendiendo, lo que vas conociendo y lo que, bueno, eso detrás te trae a ti, como nos cuentas con esta mujer de la constructora, porque toda esa riqueza se va a ver sí o sí reflejada en tu trabajo, en lo que haces, y eso es Sí, maravilloso. sí, sí, totalmente. Yo, retomando un poco la introducción que hablaba de esta frase de mereces lo que sueñas, yo Sí, digo, yo en esa frase encontré también, en nosotros los argentinos, esta frase la tenemos muy presente por Gustavo Cerati, no sé si lo conocen, Sí, un claro, gran, Soda eh, Stereo. gran músico, productor, discográfico, y él la nombra en la canción Beautiful. Es hermosa esa canción y resuena mucho. Yo digo, pocas pocas palabras, ¿cómo puede tener un significado tan grande? Porque si uno le dice con pausa, mereces lo que sueñas. O sea, la gente debería escuchar más al, no sé, a su alma, callar la mente y conectarse con lo que quiere su alma. Porque yo digo, todos volvimos, reencarnamos, estamos en esta vida para algo. Y si no lo aprovechamos ahora, yo siempre digo, si no es ahora, ¿cuándo? O sea, ahora pienso así. Ok, si no es ahora, ¿cuándo? O sea, ¿por qué lo voy a postergar? Si la oportunidad se me presenta ahora, voy para adelante. O sea, persigo mis sueños. O sea, mi sueño siempre fue desde chiquita, digo yo, o desde adolescente, cuando tuve un poco más de conciencia, trabajar dibujando. O sea, antes me decían que no se podía, que eso era imposible. No podés vivir del dibujo, te vas a morir de hambre. Bueno, la vida me presentó por suerte un modo de vida, una oportunidad en que yo hoy puedo, soy muy afortunada de poder trabajar de esto. Entonces, empujo y no me doy por vencida. Sigo para adelante. Hay una mujer que Ah, y trabaja en temas de finanzas y ella tiene una frase que me parece que va absolutamente con lo que está diciendo y es, si tu corazón lo soñó, ya te pertenece, ¿no? Entonces, como no dejar de caminar por eso que realmente sueñas, pero que viene de tu ser auténtico y profundo. sí. Porque si lo tienes ahí, si es un sueño, si es algo que te quieres, pues ve por eso y camina que ya es tuyo. O sea, qué falta que pase, que se materialice, pero dale que en el camino va a pasar. sí, aparte, lo que uno se va dando cuenta también, bueno, yo digo porque cuando empezás a trabajar internamente te das cuenta que no todo funciona, no todo es material, que nosotros vibramos y toda vibración, yo digo, tiene una información, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, y si nosotros queremos cambiar la forma en que vivimos, si uno no está conforme, si yo trabajo, yo cuando también me di cuenta, cuando yo trabajaba de administrativa, vivía con dolor de estómago, vivía con migrañas, Totalmente. y hoy está comprobado que la mayoría de las causas de las migrañas son por no escucharnos, o sea, por mental, por callar la voz de tu alma y hacerle caso a la mente y vivía con dolor de cabeza. Y cuando empecé el profesorado de yoga, cuando empecé a pintar, a dibujar, desaparecieron. Desapareció el dolor de estómago, o sea, me medicaba para los dolores de cabeza que tenía fuertes, pero a tal punto de no soportar la luz, de que se me cerraban los ojos, fuertísimo. Y Sí, nunca más, no las tuve nunca más. Entonces, por eso yo digo que si uno quiere cambiar su forma de vida, o sea, tiene que empezar por uno, vibrar diferente, cambiar nuestros pensamientos, de lo que decimos, de lo que pensamos. O sea, si uno quiere abundancia, bueno, me siento abundante, si quiero amor, me siento Conecto con amor, si eso, yo claro. quiero sí, con la emoción, si sí. yo quiero vivir de esto, bueno, me conecto con eso. Y también que yo digo,
así como lo que decimos, las palabras crean realidad, cada palabra que nosotros decimos es como una señal, como un comando a nuestro inconsciente. mm, Entonces tenemos que estar alineados con lo que decimos, de la boca hacia adentro, de la boca hacia afuera, y también con lo Totalmente, que lo que uno se repite aquí adentro y lo que cuentas y hablas y todo es lo que finalmente manifiesta. Entonces, ahí es donde uno tiene que tener mucho trabajo y mucha precisión en qué te dices, qué te cuentas, cómo hablas, ¿no? Porque a veces hablamos sin ponerle mucha atención y decimos sí, cosas que después aquí mm, están manifestadas y uno dice, pero ¿cómo pasó esto? Bueno, porque tú llevas toda una un cantidad de diálogo. años. Claro, y llevas mucho tiempo repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Aquí en Colombia la gente a veces suele decir mucho cositas en diminutivo. No es que mi casita, quiere una casita y ya, pues tienes una cosa chiquita o simplemente se te manifiesta una casa de un dibujito y ahí está tu casita. sí, sí, Ahí sí, tienes la casita, Ahí sí, tienes la sí, casita, claro. Entonces es sí, súper importante qué dices, cómo lo dices, ¿cómo lo dices? para adentro y para afuera, las dos cosas. sí, 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 sí. y todavía hay gente que cree que eso no es real, que Ah, no sí, sí, funciona sí, así. sí, sí, claro. Y en realidad es muy mágico cuando te das cuenta que sí funciona así, Mm, que sí es así. O sea, que sí como nosotros nos exponemos, como nosotros hablamos, como nosotros nos manejamos por la vida, es lo que te va a devolver. Es Absolutamente. como que la gente que tiene desgracias dice, no, porque todo me pasa a mí, pero si vos te sentás y te pones a analizar por qué tenés tantas desgracias, por qué te pasa todo lo malo a vos, fíjate cómo te dirigís a la vida, cómo te hablas a vos mismo, mm, porque yo también estuve en ese lugar, minimizándome, escuchando buscate una carrera que te dé de comer, o sea, ya, tiki, 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 o sea, en la sí, cabeza todo el tiempo. Y eso eran cosas que no me dejaban crecer o mirar al otro lado lo que a mí me gustaba hacer. Las palabras sí crean realidad, o sea, y no solo las Totalmente. palabras, sino lo que viene detrás, Los- de cómo y- acompaña esas palabras, qué mm, emoción le pongo. claro, claro, Y yo digo, y cómo hablamos, cómo decimos, o sea, es a- acompañar el camino que tiene nuestra alma, ¿no? Pues, nuestra alma viene acá a cumplir un camino. Entonces, mejor ponerle cosas para que lo pueda cumplir, ¿no? No piedras en el camino. Ya las piedras van a aparecer porque siempre son Solitas. desafíos. Sí, Sí, claro, como sí, sí, poniéndote a sí, prueba, che, ¿realmente sí, lo querés? Bueno, como me claro. pasaba a mí, bueno, si yo me quedaba en mi zona de confort, así, no, yo dibujo cositas para niños nomás, no, no quiero este trabajo. Capaz que estaría sentado todavía esperando que me llegue un contrato de trabajo o un sí, trabajo. sí, 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 claro. O habría tu cuerpo manifestado de otra manera. No, sí, esto ya no, no más. O sea, sería no más, ponte a hacer Sí, lo que hay que hacer. sí, 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 seguite dedicando a otra cosa. Sí. Y bueno, y yo digo, mucha gente deja de lado sus sueños sí, por, Sí, yo entiendo, sí, porque todos dicen, bueno, pero tengo que pagar las cuentas, tengo que pagar sí, un alquiler, no llego si me quiero dedicar a tejer, a coser, a armar muñecos. Hay gente que es muy buena con las manos. O sea, el alma, yo digo, conecta siempre con algo. Todos tenemos un don, todos somos buenos en algo. Cuando dicen, no, yo no soy bueno en nada. No, hay gente que es no. bueno colocando pisos, hay gente que es bueno pintando, hay gente que es bueno con la música, hay gente que sí, es sí, bueno sí, sí, Y aconsejando. además necesitamos todas esas sí, posibilidades, sí, porque sí, yo no me puedo poner a pintar las paredes no, porque eso no me va, pero quien lo hace divinamente y lo sí, necesitamos para que lo haga. Entonces se requiere todo, todo todo, el todo, espectro, todo. sí, 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 Sí. sí, Y a la idea que iba antes es que por ahí la respuesta que te dan todos es que no puedo dedicarme a lo que me gusta porque no puedo vivir de eso. Bueno, no lo hagas al 100%, pero ya, escucha tu alma, Pero escucha tu hazlo, don, claro. sí, hazlo, hacelo, porque eso te va a permitir que en el trabajo que te da de comer, que como vos decís, porque acá se dice así, que te da la plata para pagar las cuentas, incluso vas a ser más feliz. sí, sí, Porque la gente va solamente en a todo, trabajar, muchos sí, 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 trabajos administrativos, porque bueno, me da la plata, yo cobro todos los meses y listo, y ahí queda y después vivo en automático. No es forma de vivir. no, Cuando te das Claro. cuenta, no es vida eso.
Pero además probablemente si empiezan así como estás diciendo que tienes las dos cosas, poco a poco te puedes ir dando cuenta que de repente tus sueños Sí, sí te permite vivir de eso y puedes ir soltando esto de acá que no te gusta. Porque mm, claro, está eso que tú dices, hay que pagar las cuentas, no me alcanza, no sé qué, tengo un hijo, bueno, lo que tú quieras. Pero te puedes dar cuenta que sí, porque hoy en día uno mira y hay gente que vive de una cantidad de cosas que uno ni se imagina. Hay unos que sí, entonces viven de organizar viajes, los otros hacen conferencias de no sé qué, el otro da libro de sí, no sé qué, o sea, sí, montones de cosas. Entonces es como ir haciendo esa pequeña transición de decir, ok, yo no voy a soltar esto porque realmente en este momento vivo de esto, pero Claro. date chance, ¿no? Date la oportunidad sí, de siquiera explorar a ver si se de pronto sí o de pronto no, ¿no? Y ver Y cómo va sí. funcionando. no quedarse con las ganas. O sea, Exacto. no quedarse No, con, ay, que no, hubiera sido, porque eso también era mucho de la generación de nuestros padres, de claro. nuestros Sí, abuelos, claro. Sí, sí, que sí, dejaban sus sueños truncados, digo yo, y capaz que nosotros somos la generación como que venimos a sanar eso también, sí, sí, de poner nuestros sueños primero. Sí, el trabajo es importante, pero sí, también hay gente que trabaja de sus sueños, de sus sí, dones, Sí, y ahí es donde, mucha. como acompañamos el camino de nuestra alma, eso se potencia muchísimo más y cuando te das cuenta empiezan a aparecer todas las personas que te van haciendo ese camino como más fácil o como acompañándote en tus sueños. sí, 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 Y sí, sucede porque también lo he visto en amigas o en gente o en testimonios de otros lugares, de otros países que empiezan con apoyando una idea o su sueño y hoy son personas exitosas, pero porque tampoco no se rindieron, ya, digamos. Claro, es que No es un ahí es donde camino hay que fácil. sostener Sí, como el hueco, el espacio que hay entre que sea realidad y bueno, el momento en que empiezas a trabajarlo. Ese es el espacio que hay que sostener, que ahí es donde es súper importante que realmente sea algo que tú quieres hacer porque tienes como toda esa fuerza interna de lo quiero claro, hacer y claro, toda, ¿sabes? claro, Por acá en los chakras de bien abajo, de ahí me agarro, porque claro, hay momento en que no vas a ver nada en este plano, sí, digamos, ¿no? Y entonces eso es ahí es donde hay que saber de dónde me cojo, de dónde me agarro. sí, 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 porque deseos tenemos todos, Claro, sueños claro, también, sí, claro, sí, pero el llevarlos a lo concreto, a lo real, depende de nosotros. O sea, depende de totalmente. que, che, vos también movete, ¿sí? Sí, Hacé tu parte, como dice Tatiana que les cuento, mueve, si tú no mueves el culito, ¿sí? No pasa, o sea, no nada, es pasa. como yo decía, si yo me ponía a pensar, bueno, che, nadie va a venir a decirme, ¿querés ilustrar para mí un libro infantil? Bueno, otra de las cosas, o sea, que siempre eh, aprendí, bueno, de Juan cuando nos dijo eso, dije, ok, está bien, por ahora, por el momento, por ahora, no sé, mañana, nadie me dijo de ilustrar un libro infantil. Ilustro el mío propio, muestro que yo sé Claro. ilustrar un libro infantil. Y así fue, bueno, se lo compartí al aula, está en mis redes. Hice un libro infantil canalizando también un duelo de mi perrita, porque vi que no se habla mucho lo que es el duelo, no se habla entre grandes, menos entre chicos, lo que son los duelos de las mascotas. Ujú, Entonces yo digo, pude canalizar a través del dibujo un dolor mío y convertirlo, plasmarlo en un libro, por más que sea digital, lo que es la transición de perder una mascota, de cómo acompaña, de la importancia que son en la familia y con un final feliz cuando se recibe una mascota nueva, ese amor que lleva. Y también ahí no me quedé en lo cómodo de decir, no, bueno, todavía no ilustré para nadie. Bueno, esto es lo que sé hacer, ya llegará. Y si sí, no, seguiré escribiendo, seguiré mostrando y claro, seguiré haciendo como también ilustradora. Hay muchos ilustradores que son sus propios autores de libros, porque también terminan escribiendo sus propias historias, de sus propias experiencias. Y claro. bueno, a lo mejor no era, en mi camino no era que yo tenía que ilustrar para alguien, sino ilustrar para mí. Y uno lo va descubriendo, pero no Ujú, quedarse en la comodidad. además, porque tienes hoy, o bueno, tenemos hoy montones de posibilidades si tú quieres publicar algo. sí, Tienes Sí, un mundo sí, gigante que lo puedes hacer por tu propia cuenta, no sí, necesitas una super editorial que te ofrezca, no, nada, tú se puede hacer no. sin ningún problema, sin ningún problema. No, no, no.
Lo mismo para capacitarse, o sea, que no lo frene a la persona que tiene ganas de capacitarse en algo, que no lo frene que tenés que hacer una carrera universitaria, que tenés que pagar una universidad, una cuota por mes. Hay un montón de capacitaciones gratis por YouTube, por todas las plataformas que uno se imagine Totalmente, sí. que enseñan. Hay gente que incluso pone su experiencia y enseña a los demás y así puedes aprender. O sea, hoy no Mm, necesitas el título atrás tuyo colgado ya, para demostrar que sabes hacer algo. sí, Eso sí, se tiene que, como que eliminar. Está perfecto, sí, que haya gente capacitada, porque un doctor necesita capacitarse Claro, para abrirte sobre eso, todo pero depende de qué sí, hablamos, claro, ¿no? sí, Pero hay depende. muchas cosas que no lo requieren. Sí, 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 yo lo que hablo es cuando uno tiene un don, eh, está muy mal pensado en decir tengo que ir a una universidad o endeudarme Mm, o pagar, ya, postergarlo por eso, que ese no sea un motivo para no hacer lo que te gusta. sí, sí, Eso sí, es algo que yo también descubrí en el transcurso de todo este camino, que Flora, bueno, son poquitos, sí, dale, sí. no, dale, dale. No, no, que digo que desde que me estoy dedicando a esto ya van 5 años van a ser, o sea, de que empecé a trabajar. Eh, y bueno, el tiempo pasa rápido. Sí, a sí. toda. Quería preguntarte, Flora, porque sé que tienes una hija pequeña. ¿Cómo trabajas esto para los que nos oyen, que son padres y madres? ¿Cómo le trabajas a ella ese conectar con ella, con lo que le gusta, cómo promoverle lo que ella como ser humano es y no lo que de repente papás quieren o les gustaría o, ¿sabes? Como esas imposiciones que a veces hay, sino como dejarla a ella ser. Bueno, desde que nació te puedo decir que la que me enseña es ella, no yo a ella. Sí. Como padres descubrimos que acá la que nos viene a enseñar es ella. Incluso ella vive pintando. O sea, me ve a mí dibujar y yo me pongo y ella dibuja al lado, les regala dibujo a todos. eh, Me acompaña, yo digo, en lo que a mí me gusta hacer. Cuando uno a veces pone sus hijos de excusa, yo embarazada cursé el curso de ilustración digital, y después la tenía de bebé a ella y me fui acomodando, o sea, cuando uno se enfoca y realmente va por lo que quiere, no hay excusas. No pongas a tu trabajo de excusa, no pongas a tus hijos de excusa. Hacete el momento, así sean, ahora como yo tengo 3 horas al día, y esas 3 horas las uso para hacer lo que me gusta. Después el resto del día me dedico a ser madre, ama de casa, esposa, amiga, el resto. La casa, pero dejé de decir, che, porque capaz que esas 3 horas sí, me sentaba a mirar el horizonte, y no, Ujú. esas 3 horas que yo tengo libre, que ya va al jardincito, las uso para hacer lo que me gusta. Es organizarse. Y yo digo que los niños son, y ahí también, ahí es cuando yo dije de conectarme con mi niña anterior, Sí. los hijos son grandes maestros, ellos nos llevan a la esencia que nosotros teníamos antes, dejar de pensar tanto como adulto, digo, yo a veces tus respuestas son tan simples, y bueno, hacerlo de esta manera, me dice, y tiene 4 años. Yo, bromeamos con mi marido porque decimos, no sé si tiene 50, 60 o 4 años, porque, bueno, escucha a José Luis Perales, Oh, es por su favor, es cantor. como si tuviera 50. Me muero. Y se sabe las canciones, ya se sabe 2 canciones, le encanta. No elige la infantil, elige José Luis Perales. Bueno, Mira, tengo que presentársela a mi mamá, que es fan enamorada ay de no, José Luis no, Perales. aparte, cuando yo empecé a escuchar su podcast, que Laura esto lo sabe, eh, yo al principio ponía el teléfono y las dejaba escuchar y cuando almorzábamos, yo lo ponía en la mesa pero mirando para otro lado porque ella no ve pantallas. Y ella me decía, gira el teléfono, quiero verla a Laura y a Clau. Y cuando escuchaba me decía, ese es el podcast, ponelas así las miramos. Y ella las escuchaba. Y yo Ay, decía, qué ¿quién te hermosa. entera de todo lo que están comentando? Y ella las escuchaba. Y me decía, ya, ahora están otra vez el podcast, porque yo le había dicho que había una pausa, que todavía no estaban. Y entonces yo todo el tiempo, los chicos son nuestros maestros. O sea, estas generaciones de almas, no sé, de niños, vienen conectados con algo que, digo, nosotros
no teníamos, nos faltó o no era nuestro momento, son muy puros, o sea, te dan respuestas. Yo con ella tengo conversaciones como si estuviera hablando, a veces yo digo con un adulto, con sus palabras encuentra las frases o las cosas para decírmelo, y yo digo, todo el tiempo me está enseñando a mí. Y yo creo que es importante que seamos adultos responsables, digo, en acompañar esas almas, en no opacarlas, en acompañarlas, en apoyarlas, Claro, ¿sí? sí, claro. En no poner nosotros nuestras cosas, nuestros mambos, nuestras creencias, todo lo que traemos sobre ellos, sino al contrario, acompañarlos en su camino. Y a mi manera de ver, ella la va a tener un poco más fácil de lo que yo lo tuve, porque yo ya vengo con un camino más trabajado Claro, sin duda, y sin duda. Claro, sé por dónde va la vida. claro, y tiene una mamá que ha hecho mucho trabajo en sí misma y no es lo mismo que probablemente nosotros con nuestros padres, que además en ese momento ni siquiera era un tema que No. existía, o sea, nada que por trabajo personal de que no. Entonces, claro, sin duda va a tener un camino muy, muy distinto al tuyo, segurísimo. Sí, es Sí, bellísima, es sí. bellísima. A mí me... Sí, sí. Hasta le manda audios a Laura. A veces sí. Tengo que mandar audios, a veces le digo, no te mando audios porque estoy con Agnes, porque si no ella quiere también interactuar. Sí, quiere decir y sabe todo. Te Sí, sí, pregunta, no, no. sí, sí, sí. Qué Sí, es muy hermosa. curiosa, sí, ella quiere saber y sí, normal, sí, sí, sí. Sí, A mí sí. me gustaría hablar también de que estamos haciendo un proyecto con Flor. Bueno, yo he empezado diciendo, todos me dicen Flora, bueno, aquí una que, que no, Sí, no que le le dice Flora. Flor, pero un proyecto que también creo que cuando se presentó también era como, fuera de la zona de confort. Explícanos, explícanos un poquito, un poquito. Sí, Es un poquito bueno, top secret, ¿eh? Es un poquito top sí. secret el Bueno, pero proyecto. si ya No, está aquí en revelación, dejó de ser top Un secret a partir de poquito. ahora. No se explicará todo, pero un poco sí, va porque a haber, me parece va a tan haber un bello. segundo Sí, capítulo. Va a haber un segundo capítulo cuando salga. sí, sí, Eh, sí. Hablando de eso, de que la vida te va conectando con las personas, yo cuando la conocí a Lau, nosotros nos conocimos, como dijo, en un curso Sí, que las dos salimos sorteadas y sí, ganamos ese sí, curso y nos pusieron a practicar. La primera práctica nos pusieron juntas y yo cuando fui a ver quién era, me di cuenta por por su usuario que era la persona que había ganado conmigo entre muchas personas que participaron el curso. sí. Y nada que ver este curso, o sea, del que hicimos, a cómo después terminamos conectando, charlando sobre la vida, yo sabiendo lo que ella hace con las flores, que yo, Flora, o sea, yo tengo las flores dentro mío, digo yo, porque nací en primavera, mi nombre es Florencia, amo las flores y también consumo como parte las flores no voy más tanto por lo que es la medicina convencional, sino uso las flores en el día a día como medicina, como Mm, ancestralmente se hacía, mm, y Laura hace eso. Y yo digo, otra causalidad, casualidad de la vida, de conectarse sí, con gente que hace estas cosas. Y Laura, viendo lo que yo hacía, me dice, bueno, ¿querés ilustrar para mí, para este proyecto personal que yo tengo? Y otra vez yo, wow, no hago ilustraciones para mí. No, sí, no, yo sí, para ¿por qué niños no. Creo que ya eso está fuera ya, de... ya está más que sí, ya lo hago, lo hago para mí. Y dije, y bueno, y trabajar con ella en cada ilustración también va despertando algo en mí y yo digo, y es maravilloso, porque eso también me hace crecer, me hace conectar más con lo que amo hacer. Y esto también, el no cerrarse, te hace expandirte, te expande. O sea, no cerrarse a una sola cosa, te das cuenta que los caminos se abren solos, solos. La gente aparece, las oportunidades aparecen. Es uno el que tiene que callar un poco la mente y decir,
sí, dale para adelante, sí, esto va a ser maravilloso, sí, hagámoslo, trabajemos en eso y bueno, y ya tendrán que esperar para Continuará. ver, continuará Continuará, ahí, no podemos decir más con- nada. continuará, no, pero sí que yo cuando lo recibo, cuando compartimos, son tan bellos, son tan bonitos, son tan además que yo no entiendo de dibujo, no entiendo, ¿no? De esto, pero ves los detalles y lo que transmite y es como, wow, porque a veces, ¿no? Tú piensas cómo se puede plasmar, ¿no? A nivel y bueno, sí, me encantan, pero sí. Sí, Va enfocado a sí, la porque mujer, más o menos, va, venga, para, ya está, ya está. pobre Claudia. Que me conozco, que No, me no, yo conozco. sé, no, yo sé de qué estamos hablando, pero yo estoy guardando Ah, silencio porque, no, no, buenísimo. yo sí sé, pero Bueno, como es top Lo que, secret, es- yo bueno, lo que no se estará meta la pensando, pata. lo que estará pensando Claudia será, como Laura hable más, va a Va hablar a más de la terminar cuenta. diciendo. O se calla esta mujer, Sí, sí, no, yo sé de qué estamos hablando. La ya gente me que nos callo. está oyendo no, pero digo, así Pero como no, que vamos, va a son, terminar sí. contando todo. No, no, pero que es un proceso muy bonito, también de aprendizaje de ella, evidentemente, pero mío Tuyo también, también, claro. y lo recibo, pero son bellísimos, de verdad, son bellísimos. sí, lo mágico que tiene esto es cuando uno tiene que plasmar la idea de otro, porque cuando nosotros trabajamos para otra persona, ahí también está nuestro desafío como ilustradores, Claro, en presentarle a la persona el cliente, y ahí está que también lo trabajo con ella y son las inseguridades de decir, ¿estará bien? Sí, no. Y uno tiene que aprender a soltar, a decir, esto es lo que hago, así está, y esto es maravilloso y así va a llegar, y no poner, es un trabajo interno, ¿no? Que hablo, pero que charlando le pasa a muchos artistas, si no, nunca se termina sí, una obra. Eso claro. también lo aprendí de mi maestro, de decir, Pero también siempre es vas a como encontrar algo para... esa certeza de que quien llega a trabajar contigo es porque tú eres la persona que ese otro está requiriendo, ¿sabes? Ahí hay una sincronía entre las dos. Sí, Sí. sí, Sí, totalmente, sí. Y mira, antes de que finalicemos, yo me busqué viendo mi cuaderno de cuando yo era chica, tenía 8 o 9 años, de que tengo este cuaderno y ya dibujaba mujeres, digo yo, y no me di cuenta, o sea, de que, bueno, ahí les voy a mostrar, espero que A se note, ver. están en lápiz, ah, ¡Wow! y yo es digo, que y ¿Eso lo tenía dibujaste 8 a los ocho años. años? Sí, 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 era en la primaria. Mi papá me trajo un cuaderno de su trabajo con hojas y me Espectacular. encantaba dibujar a lápiz y tenía imagina. libros antiguos y los copiabas ahí. Y yo digo, y dibujé una mujer, ¿no? Dibujé un patito o estaba dibujando una mujer Sí, Sí, ¿no? desnuda, claro, Sí, claro, claro. con alas en la cabeza, con un arco. Y después un cuadro que me gustaba mucho que se veía en muchas casas sí, antiguas sí, de estos dibujos que se hacían, la pintura de antes de Sí. mí. Yo sí, digo, tenía sí, 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 9 años sí. Wow. y Wow, ya, wow, eso tenía, o sea, Flora, no te podías quedar con ese talento No, guardado. Si no. hacías eso a los mm, 8, por favor, eso Sí, tenías que sí, sacarlo al mundo. sí, sí, y yo sí, digo, como uno, y tenerlos para mí es un recuerdo constante, sí. porque los podría haber tirado o algo y tengo esta Sí, carpetita claro, guardada. claro. Hasta las hojas a veces se pegan y las Se voy separando pegan, porque sí, son sí, claro, antiguos. claro, claro, Sí, claro, claro. claro, claro. Hermoso, Ay, hermoso tu Pero bueno, trabajo, Flor. me hacen moverlos para recordar, que no los olvide ahí. sí, 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 Ah, muy sí. Hay que bien. recordar, hay que recordar. Flora, ¿y cómo se contactan contigo? ¿Dónde te pueden encontrar? Lo que nos quieras dar, redes sociales, teléfono, lo que quieras. Sí, Sí, en Instagram, que es lo que más uso, en Facebook Sí, aparezco igual, es by sí, Flora, que en realidad es un juego de palabras porque no es by de hecho por, sino de by de adiós Flora, porque lo saqué de como me decían acá. Es así, by.flora en Instagram y perfecto, en Facebook también. perfecto. Ahí está mi correo, me Y ahí pueden mandar está el resto mensajes, del contacto. el teléfono también. Sí, está todo el contacto allí.
Flora, una delicia esta Ay, conversación sí, contigo. Me encantó tenerte, nos encantó tenerte. sí. Es un ser hermoso y muchas gracias por tu tiempo y por, bueno, que pudiéramos coincidir. Me parece fantástico. Sí, sí. Sí, muchas Gracias, gracias, gracias a Flor, por ustedes. estar aquí, por aceptar, por compartir con nosotras y por explicarnos y por también hacernos sentir y recordar, ¿no? Eso de mereces lo que sueñas. Sí, 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 siempre, eso recordarlo siempre. Sí, 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 gracias. tener presente, digo yo, siempre lo que el alma quiere, escucharse un poquito más. Y me gustaría cerrar con una frase también que me gusta mucho, es que haz de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad. Sí, Ah, qué que lindo. así sea. Así Que así es. sea. Gracias, Gracias, chicas. Gracias gracias, a todos por acompañarnos. gracias.